prepárate para una inmersión aún más profunda en una historia épica y llena de milagros. El aire de Jerusalén, un crisol de siglos de historia y profecías, se cargó de una electricidad inconfundible. En un humilde aposento alto, lejos del bullicio de las calles, un grupo de unas 120 almas aguardaba. No eran guerreros ni políticos, eran pescadores recaudadores de impuestos, mujeres devotas y otros hombres y mujeres comunes, pero con una convicción inquebrantable. Su Maestro Jesús de Nazaret, el mismo que habían visto ascender a los cielos, les había prometido un poder transformador. La expectativa era palpable. Pedro, el líder impetuoso que había negado a su Señor, ahora sentía una mezcla de nerviosismo y fe inquebrantable. Juan, el discípulo amado, observaba en silencio, su corazón ardiendo con la esperanza de la promesa divina. Juntos, y con todos los demás, elevaban sus oraciones, susurros que llenaban el aire con una devoción profunda. De repente, un estruendo ensordecedor irrumpió en la quietud, un sonido que no parecía venir de este mundo. Era como el rugido de un viento impetuoso y violento, un torbellino invisible que sacudía el aposento con una fuerza sobrenatural. Los discípulos se miraron, sus rostros una mezcla de asombro y una pizca de temor. Pero lo que vieron a continuación disipó todo rastro de miedo y lo reemplazó con un sobrecogedor asombro. Sobre cada una de sus cabezas, algo milagroso tomó forma, lenguas como de fuego, que danzaban y se dividían sin consumir, brillando con una luz celestial. Una energía palpable los invadió a todos. Y entonces, de sus bocas, comenzaron a brotar palabras en idiomas que jamás habían aprendido. La habitación se llenó con una sinfonía caótica y gloriosa de dialectos desconocidos. Partos, medos, elamitas, y peregrinos de cada nación bajo el sol, que habían acudido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, comenzaron a oír el estruendo. Se agolpaban, perplejos, intentando entender el alboroto. Y lo incomprensible se hizo realidad, escuchaban a estos sencillos galileos declarar las maravillas de Dios en sus propias lenguas nativas. La ciudad entera estaba a punto de presenciar un evento que cambiaría su destino para siempre. La multitud en las calles de Jerusalén era un torbellino de caras, cada una reflejando una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Qué significa esto?, susurraban unos, mientras otros, con una mezcla de ignorancia y malicia, comenzaban a burlarse. Están llenos de vino nuevo, acusaban, sugiriendo que el fervor y el hablar en lenguas eran síntomas de embriaguez. El aire se llenó de un murmullo de confusión y desdén, con algunos riendo abiertamente ante lo que consideraban un espectáculo de locos. Pero este escarnio fue el detonante. En medio de la creciente algarabía, Pedro se irguió. No era el pescador temeroso de hacía unas semanas, aquel que había negado a su maestro. Ahora, su postura era firme, su mirada inquebrantable, y una audacia sobrenatural emanaba de él. Junto a los otros 11 apóstoles, Pedro alzó su mano para silenciar a la multitud, y su voz, que antes se quebraba, resonó ahora con la fuerza de un profeta. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Con estas palabras, refutó la acusación, dejando claro que lo que estaban presenciando no era un desvarío humano. Luego, con una elocuencia inspirada por el Espíritu Santo, Pedro comenzó a desgranar las Escrituras, tejiendo el presente milagro con las antiguas profecías. Les habló de Joel, quien había anunciado que en los últimos días, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarían. Cada palabra de Pedro era un golpe certero que conectaba lo que veían con la promesa divina. La multitud, antes burlona, comenzó a escuchar con una atención forzada, algunos con la curiosidad encendida, otros con un asombro creciente. El escenario estaba puesto para el mensaje central, la verdad sobre Jesús de Nazaret, a quien habían rechazado, pero a quien Dios había glorificado. Pedro, con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su interior, no les dio tregua. Después de refutar la burla, su voz adquirió un tono de solemne acusación, pero también de profunda revelación. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. La acusación cayó como un martillo sobre sus corazones. Los murmullos cesaron por completo, y un silencio cargado de culpa invadió la multitud. Muchos, que quizás habían gritado «Crucifícale» semanas atrás, ahora sentían el peso de esas palabras. Pero Pedro no se detuvo en la condena, con la misma pasión, proclamó la victoria final de Dios, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Les recordó las profecías de David, que hablaban de que el Mesías no vería corrupción y que su alma no sería abandonada en el Hades. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, declaró Pedro, señalando a los demás apóstoles que lo acompañaban. No era una historia de segunda mano, era un testimonio personal, una verdad vivida. El clímax de su mensaje llegó con una declaración que resonó por todo el lugar: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La multitud, al escuchar estas palabras, quedó compungida de corazón. Ya no había burlas ni escepticismo, solo una profunda angustia y remordimiento. Miraron a Pedro y a los demás apóstoles, sus rostros reflejando la desesperación y la pregunta que se formaba en sus mentes y en sus labios. El escenario estaba listo para la respuesta de un pueblo confrontado con su pecado y la oferta de una nueva vida. La multitud, con el corazón traspasado por las palabras de Pedro, ya no era una masa curiosa o burlona. Ahora eran hombres y mujeres confrontados con la verdad, conscientes de su papel en la crucifixión del Mesías. Un murmullo de angustia recorrió la multitud, que pronto se convirtió en un clamor unificado. Varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta brotaba de cada garganta, una súplica desesperada por guía y redención. Pedro, viendo la genuina contrición en sus ojos y escuchando la desesperación en sus voces, les respondió con la claridad y la autoridad de un enviado divino. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sus palabras eran un faro de esperanza en medio de su oscuridad, una invitación a un nuevo comienzo. Con fervor y pasión, Pedro continuó exhortándolos, instándolos a apartarse de la incredulidad y a abrazar la salvación que se les ofrecía. Sed salvos de esta perversa generación. Y la respuesta fue sobrecogedora. Aquellos cuyos corazones fueron tocados por el Espíritu Santo y convencidos por la verdad de las palabras de Pedro, respondieron con una fe naciente. En aquel mismo día, se añadieron a la comunidad de creyentes cerca de 3.000 personas. Este no fue solo un aumento en número, fue el nacimiento explosivo de la Iglesia. Estos nuevos discípulos se dedicaron con fervor a la enseñanza de los apóstoles, absorbiendo cada palabra de sabiduría y revelación. Perseveraban en la comunión fraternal, compartiendo sus vidas y sus recursos con un amor desinteresado. Participaban con alegría en el partimiento del pan, recordando el sacrificio de su Señor y experimentando su presencia entre ellos. Y las oraciones se elevaban constantemente, fortaleciendo su vínculo con Dios y entre ellos. Una sensación de asombro y temor reverente se apoderó de todos al presenciar las numerosas maravillas y señales que los apóstoles realizaban por el poder del Espíritu Santo. La Iglesia primitiva, nacida en medio de la confusión y la duda, se había convertido en un faro de esperanza y un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Y este fue solo el comienzo de una historia que cambiaría el mundo. Y así concluye este primer vistazo épico a los Hechos de los Apóstoles.